caso Esmeralda reabre debate sobre efectividad de medidas contra feminicidios. Es que no hay medidas contra feminicidios. El asesinato de Esmeralda Moronta a manos de su expareja en Almarrosa primero volvió a encender el debate sobre la violencia de género y la capacidad de respuesta de las autoridades. La joven había denunciado horas antes el acoso, amenaza y seguimiento mediante GPS que sufría por parte de Omar Tejeda Guzmán, solicitando incluso una orden de alejamiento. Sin embargo, pese a la denuncia, fue asesinada a tiros dentro de un colmado donde intentó refugiarse. Ante el caso, legisladores expresaron preocupación por el aumento de los feminicidios y cuestionaron la efectividad de las medidas de protección. La diputada Celine Méndez afirmó que muchas mujeres no denuncian por temor a represalias y pidió fortalecer las estrategias de prevención y respuesta ante la violencia de género. Las cifras reflejan la gravedad de la situación. Durante el primer cuatrimestre del 2026 se registraron entre 27 y 32 feminicidios, mientras más de 17,000 denuncias por violencia de género fueron recibidas por el Ministerio Público. Aunque en marzo de este año la ministra Farideh Raful anunció el reforzamiento de acciones preventivas y la puesta en marcha del plan Puntos Vida para asistir a mujeres en riesgo. Los casos recientes han reabierto el debate sobre la efectividad de esas medidas y la distancia entre los anuncios oficiales y la realidad que sigue enfrentando muchas víctimas. Muy bien, ahí están las imágenes. La pregunta del día: ¿qué está fallando en el sistema para que mujeres que denuncian terminen siendo víctimas de feminicidio? 829-451-3381, nuestra vía de comunicación a través del WhatsApp. Allí le vamos a leer su comentario o su respuesta a esta pregunta. Buenos días, Carolina. Buenos días, amado José Rosa. Buenos días, Fulvio Carolina. Ureña, Yerian Antigua, y buenos días a toda la gente que está con nosotros muy temprano. Bien. Adelante, Fulvio. Doctor, Señor. es una situación penosa que cualquier día nos despertemos y vemos en las noticias, en las redes, en los diferentes medios, fenómenos, hechos que consternan a la población cada vez que se produce un feminicidio, una muerte. Yo le diría parejicidio, porque también se mata el individuo, ¿verdad? En la mayoría de los casos, aunque pareciera la corte de Tres Patines, pero es una realidad. También el individuo tiene problemas psicológicos. Y creo que los métodos que se han usado hasta ahora hay que cambiarlo, pero muchos de ellos. Hay que cambiarlo. Cuando una dama, una mujer va a hacer una denuncia, casi seguro ya ha pasado por violencia varios meses, a veces hasta años. Y ya cuando va a hacer la denuncia, la va a hacer de una manera desesperada. Y en esos momentos, además de escucharla, hay que tomar medidas de protección contra esa mujer hasta tanto sea investigado formalmente de dónde viene esa violencia y se pueda determinar que no hay mayores peligros. Mientras tanto va y hace la denuncia y simplemente se la toman la denuncia y ella se va nuevamente a ser carnada víctima del que le está haciendo la violencia. No basta con escucharla, no basta con recibir su denuncia, hay que ir más allá. Fíjense este último caso. Ella fue a hacer la denuncia, saliendo de ahí, el individuo la estaba persiguiendo hasta con GPS. Un maniático. Tenía dentro, imagino,
la presión en el celular de ella, la privacidad, eso debe ser terrible. Y saliendo de ahí, ella quiso resguardarse en un colmadón que había por ahí y ya, ahí fue y la ultimó. Entonces, aquella parte de justicia donde ella fue a dar la denuncia, simplemente recibir la denuncia y ya están cumpliendo con eso. No se está cumpliendo con eso. Nosotros somos un país de servicio, recibimos millones y millones de turistas, toda la costa norte tienen una efervescencia, perdón, toda la zona costera tiene una efervescencia y una vibración nocturna y hay mucho trabajo. La mujer hace su transición al trabajo, a la independencia y el hombre no ha hecho esa transición. Y no es de esperarse ningún gobierno que la población masculina haga una transición de conducta en torno a la libertad que tiene derecho cada ser humano, llámese mujer o hembra, pero el hombre no ha hecho esa transición. Mientras tanto, hay que hacer políticas de protección más coherentes con la realidad que estamos viviendo, más agresiva con la realidad que estamos viviendo, más proteccionista también, para poder disminuir, porque todas las técnicas para disminuir el feminicidio han fracasado, prácticamente han fracasado, de acuerdo a los resultados, porque hay que medir por resultados. Mientras tanto, siguen muriendo damas y también los hombres siguen muriendo porque se matan. Hay problemas psicológicos, hay que evitar ambas cosas y para eso se necesita conocer bien el problema, estudiar bien el problema y tomar medidas adaptadas a las nuevas circunstancias. ¿Por qué? Porque somos responsables como sociedad de lo que está sucediendo. Bueno, gracias, Fulvio. Carolina. Muchas gracias, amado José Rosa. Desde hace unas semanas nosotros precisamente, hasta fuera del aire, veníamos observando y hablando del tema de la violencia en la República Dominicana. O sea, es una violencia generalizada en todos los niveles y aspectos en que esta puede existir. Y hay una preocupación de diferentes sectores en el país de lo que se está dando. Nosotros como sociedad hemos venido en un punto de degradación social muy preocupante. Precisamente hace 2 días, el Listín en su editorial, que llamó la atención de sectores importantes, hablaba de la realidad que se está viviendo en la República Dominicana sobre los conflictos, sobre la violencia y de todo lo que engloba lo que es el daño a otro ser humano. Desde Esmeralda, de 36 años, Alfania, 29 años, Providencia, supuestamente incendiada la casa por su esposo, Jessica, de 26 años, Nicauri Alicia, de 26 años, Diana Elena, de 18 años. Esto han sido las últimas semanas, reciente. Y la pregunta que nosotros nos hacemos, tenemos un contexto social importante de conducta, de comportamiento a nivel psicológico y de todo lo que puede incidir en el cambio de un comportamiento adecuado, que se supone que es el respeto al otro ser humano, respeto a las normas de convivencia, es decir, un ciudadano, un ser humano con niveles de comportamiento que no va a afectar a un tercero. Y nosotros nos hemos salido de ahí de manera importante. Y esto está llamando la atención. Ahora venimos a este aspecto propiamente, a lo que es la protección de la mujer desde las instituciones que tienen la responsabilidad y garantía de esto. Nosotros tenemos un llamado Ministerio de la Mujer que se supone que tiene protocolos muy claros y establecidos de protección. Uno de ellos es cuidar, salvaguardar, esconder. Cuando las mujeres están en estos procesos de persecución del individuo.
¿Ustedes recuerdan la joven que saliendo así mismo del ministerio había puesto una denuncia hace varios años? Entonces, esto te dice definitivamente que nosotros hemos fallado en esto que tiene que ver con la protección, con la prevención, con abordar todos los temas que tienen que ver con garantizar las vidas de las mujeres. Pero esto es de dos. ¿Él sigue vivo o se suicidó? Él se suicidó. Él se suicidó. Porque un individuo en estas condiciones que le quita la vida a su pareja, a su esposa, a su ex, y que luego se suicida, o que muchas veces no lo hacen, definitivamente tiene un problema conductual, tiene un problema psicológico o psiquiátrico. Porque no estamos hablando de un delincuente que te mató para quitarte un celular. Estamos hablando de una persona que tiene su razón, su capacidad de razonamiento cerrada, sesgado. Y esas personas deben de ser intervenidas. Si ese caballero u otros que han estado involucrados en este caso se evalúan, normalmente no es un delincuente, es una persona que viene con problemas serios. Entonces, en ese sentido, volviendo al caso de la mujer, del Ministerio de la Mujer, del Ministerio Público y de todo lo que década tras década la República Dominicana sigue planteando, desde Faride, desde Gloria, desde la que estaba, desde el gobierno pasado, de los antepasados, y si no se hace nada del que vendrá, nosotros vamos a tener estas olas que de manera momentánea o repentina llenan al país de los titulares de mujeres. Teníamos un tiempo que no veíamos esto. Y nosotros que damos seguimiento a las noticias, a las informaciones, venimos observando que que vienen en aumento los feminicidios de manera temporal. Cesa un tiempo y vuelve. Muertes de mujeres, muertes de mujeres, muertes de mujeres. Y que se hace el que estalle el momentum, porque no es que se paran o finalizan. Este caso que conmueve, que llama la atención y que genera preguntas a todos los actores, principalmente a los responsables de garantizar las vidas de las mujeres. Este caso hace que hoy todos los medios estén hablando del tema de la violencia contra la mujer, de la violencia de género, de la garantía que desde el Estado se le debe de brindar y que no se cumple. ¿Ustedes se creen, señores, que es posible que usted, mujer, vaya a poner una denuncia y que para entregársela a la persona, al caballero, a su pareja, a su ex esposo, al acosador, sea usted que tenga que mandarla o llevarla? Ya eso no es Lo así. eliminaron hace un tiempo. Sí, ya no es así. Pero debilidades como estas y otras tantas, nosotros hemos tenido acá representantes de la mujer y el ministerio, amado José Rosa, tiene sus casas de salvaguardar, de esconder. Bien. ¿Qué pasó con esta joven? Al igual que los otros casos de mujeres que van y denuncian. Cierro diciendo, Gracias, yo conocí un caso de una joven que trabajaba conmigo. Ella fue, el esposo la trancó en la casa, le puso candado. Ella fue y puso la denuncia. Luego la quitó porque lo iban a sacar del trabajo y el caso se cayó. El ministerio no siguió porque ella no siguió en el caso y se supone que había un peligro en ese momento de Bien. vida. Esas Gracias, son debilidades Carolina. del sistema que terminan con esto. Yeyan, adelante. Bueno, los que ven este programa desde el inicio me han escuchado a mí hablar hasta la saciedad de este tema, con datos. Lo primero es que a raíz de una maestría internacional en psicología criminal que nosotros cursamos, hicimos una investigación precisamente titulada El perfil de riesgo de violencia de la mujer y lo delimitamos aquí a la unidad de violencia de género de San Francisco de Macorís. Ahí duramos un mes, óigalo bien, un mes día por día recibiendo y hablando con cada una de las denunciantes y observando el sistema. Que por cierto, yo debo felicitar al equipo que trabaja en la unidad de violencia de género porque trabajan mucho y a mano pelada prácticamente. Vamos a hablar de esos datos. ¿Qué falta ahí? Lo primero que descubrimos es que no existe, no se aplica, no por culpa de ellos, sino por culpa del sistema que no lo ha dispuesto así, ningún instrumento de medición que pueda predecir, oigan esto, existiendo diversos métodos, escalas, para tú poder predecir qué pudiera pasarle a esa persona en función de esa escala, no que usted solo invente, porque aquí, ¿sabe cómo lo determinan? Dependiendo de lo que piensa la fiscal. La fiscal piensa
que tiene riesgo y entonces solicita medida de coerción. No tiene Entonces no tiene una herramienta de donde agarrarse. Entonces, ¿qué pasa? Falta eso. Nosotros aplicamos ahí, precisamente para eso, la escala de predicción de riesgo, ¿verdad?, contra la pareja de Cheburrúa, para ver los datos, ustedes lo van a poder ver a futuro, ¿verdad? Y toda esa documentación que está ahí. ¿Qué yo entiendo, y esto es una opinión particular como profesional de la conducta criminal, es que falta ahí un perfil del denunciado, posible atacante. ¿Por qué? Yo he planteado dos perfiles, ¿verdad?, de atacante. Uno, para mí, que es el agresor pasional, y yo siempre he dicho, no me le despeguen la palabra pasional a ese tema, pues aquí hay un sesgo. Un agresor pasional activo, que es el que golpea constantemente, que todo el mundo sabe y que la familia entera lo conoce, y uno que es pasivo. ¿Cuál es el más peligroso de todo? El pasivo. Yo lo he podido observar. El pasivo, ese nunca Está da, tranquilo. ese siempre está tranquilo. Y explota. Y ese explota un día, ese es el que se suicida. Ese la gente dice, ¿cómo va a ser fulano de tal que cometió eso? Pues ese hombre no se metía con nadie, ese es el peligroso. Por eso es que hay que estudiarlo a profundidad para poder identificarlo, porque el que siempre golpea, quizá un día mata por error. Porque golpea un día y golpea otro día y es constante. Y entonces un día mata por error porque se excedió en la fuerza o en el instrumento que utilizó. Pero hay dos, esa es mi teoría y estamos trabajando para luego demostrarlo. ¿Qué hay que estudiar también? El perfil de la víctima. ¿Quién es la víctima? La victimología, señores. ¿Cuál es el riesgo que tiene esa víctima, verdad? ¿Y cuál es el sistema de protección que tiene esa víctima? Porque no es lo mismo Juanita, la del barrio, que la hija de fulano de tal, el poderoso que tiene un sistema, ¿verdad?, y que vive en una urbanización y todo esto. El perfil de la víctima también es importante, pero no lo estamos tomando en cuenta. De ahí la importancia de la escala. Las unidades de violencia de género, ¿qué pudimos identificar, señor? Miren, falta personal policial. Si en esa unidad de violencia de género, por ejemplo, la de San Francisco de Macorís, que repito, tiene un excelente equipo, si ahí se arma un lío de una pareja, no hay forma de controlarlo, ¿sabe cuántos policías hay? Uno, un policía. ¿Cómo un policía puede, por ejemplo, enfrentar recibiendo la violencia? Y las salas de espera están una frente a la otra, donde ellos se están viendo y se topan en el pasillo. ¿Cómo es posible eso? Entonces, hasta esa parte de la infraestructura tiene que ser modificada a esos fines. El personal administrativo, médico legista, adivinen esto, para terminar, Amado. Los médicos legistas que están en las unidades de violencia de género, por lo menos la de aquí de San Francisco, son los que revisan a los presos. O sea, te traen los presos, los privados de libertad, que están preventivos, que están en el cuartel, lo traen a la unidad de violencia de género, oye esto, para que él lo revise y le emite su certificado para luego llevarlo a la carcelita del Palacio. Pero ¿y cómo va a ser que tú me ligues una cosa con la otra? Y hay niños, y adivinan también, los niños tienen que ir casi siempre acompañados de la madre, también lo identificamos. Y tienen que escuchar el relato, porque ¿quién lo cuida? No hay un área para cuidar a esos niños. Estamos hablando de datos que están levantados ya. Por último, lo que decía la compañera Carolina, el Estado le ha cargado a la víctima o a la denunciante que tenga ella que notificar, eso fue otra de las cosas que identificamos, por ejemplo, la denuncia o en el caso hipotético de la orden de alejamiento. Eso debería estar a cargo del Ministerio de la Mujer, que hacen muy buen trabajo. Déjame decirte que a nivel, por ejemplo, jurídico, si hay mujeres que son guapas, son esas abogadas del Ministerio de la Mujer. Y son muy activas, machucan mucho ellas y dan un seguimiento constante. Las casas de acogida funcionan, pero todos esos elementos que ya luego lo vamos a tratar, ¿verdad? El resultado de esa investigación que se llevó a cabo, dan al traste, señores, con que aquí no se está haciendo nada. Todo lo que ustedes ven, eso de Jenny Berenice es un bulto, porque realmente no están trabajando el tema de manera integral. Gracias, Yeria. Miren, yo sigo insistiendo e insistiré porque conozco el sistema, en que el tema de los feminicidios no se va a resolver en este país como mucha gente espera, porque en definitiva el tema está en que no se están aplicando debidamente los correctivos. Que se disminuyan, doctor. Mira que lo que pasa, el tema es prevención. Aquí hay un tema que hay que, el asunto aquí es prevenir. Sí. Todo lo que se debe hacer en materia de feminicidio
en materia de violencia de género, intrafamiliar, violencia sexual, es prevención. Porque esa pareja que tiene problemas en algún momento se amó. Claro. O sea, estamos hablando de un individuo que es el único delincuente que después que comete el delito se mata. Y no es tan extraño que lo haga, es más a menudo que lo hace. Sí, sí. ¿Tú ves? O sea, te quiero decir que ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Tú tienes que intervenir, o intervenir el hogar si viven en pareja, o intervenir a la gente desde que haya la primera exaltación de una situación que se dé y haya que acudir a los tribunales. Porque Hay que incentivar en la mujer la denuncia, que también hay una cifra negra de ese tipo de delitos porque no se denuncia. Porque Dime ahora. la violencia no es el día que se manifiesta. No, eso es un proceso. Ya pero tiene una historia detrás. Oye, cuando un hombre mata a una mujer, lo primero que hizo fue que le habló mal, la mandó a la... Sí. Y después viene la galleta o el empujón, después viene la galleta. Y es un proceso, al final le da un tiro. Entonces, tú tienes que pensar que eso tiene que tener otra salida, otro manejo que no sea el de persecución. Aquí el Ministerio Público está perdido totalmente en el manejo de ese tema. Aquí lo único que se hace es persecución, prisión, no tienen otra salida que no sea persecución, prisión, prisión preventiva, y la ratifican, y si una mujer va y pone una denuncia no averiguan nada y van una orden de arresto para el hombre, y entonces eso lo que hace es que crea una situación de más violencia. Porque cuando el tipo va a salir de ahí en algún momento, cuando sale de ahí sale rabioso. Claro. Pero no es tratado tampoco, porque una persona que tiene esa conducta... Por eso mismo, sale de ahí rabioso. Tú ves, porque dice, oye, pero tal vez fue ella que le voló arriba. Pero por ejemplo, Amado, a propósito de lo que tú estás diciendo, ¿cuántos perfiles criminológicos tú has visto de los feminicidas? ¿Y cuántos perfiladores hay en este país? No, pero digo yo. Te pregunto pero es yo. Pero es eso. Tú dices, Porque vamos a buscar yo no me la atrevo. historia. Oye, yo estudié criminología hace muchos años. Yo no me atrevo a perfilar a nadie. No, pero mira, ¿Por qué? Porque eso es una especialidad. Pero tú haces un perfil criminológico y te vas atrás. Y te vas al barrio, y te vas a la familia de esa persona, y tú vas a encontrar su historia, y ahí tú vas a tener un perfil, quién era la persona. Y ese perfil posiblemente se te va a repetir de acuerdo a la acción que se cometió. Y eso te permite tener la información para poder identificar casos futuros. Eso es lo que pasa, que si nosotros no estudiamos, por ejemplo, a él hay que estudiarlo, porque él se suicidó. No todos se suicidan. Entonces, hay que ver cuál es el que se suicida y cuál es el que no se suicida, porque hay uno que mata y sale corriendo, Oye, como el policía es un de La tema que Vega. no se le está poniendo atención. Claro que no. ¿Tú sabes por qué? Aquí hay un instituto de criminología en la UAS, en la Facultad de No, Ciencias eso no Jurídicas. funciona. Y eso lo que es simplemente un lugar para nombrar a un amigo del director o de la escuela de Derecho o a un amigo del decano. ¿Ya? Sí. Para eso es que sirve. Y tú lo ves que eso pasa sin pena ni gloria. Una gente dura 2, 3, 4 años ahí, pasa sin pena ni gloria. Entonces, ese instituto debía de estar haciendo el trabajo que no hace el Ministerio Público, por lo menos dando la campanada. Señores, esto hay que trabajarlo de esta forma. Nosotros hemos hecho una investigación, nosotros hemos perfilado la mayoría de los feminicidas, pero no. Entonces, tenemos que poner este país a trabajar. Las cosas que tienen que hacerse, hay que hacerlas. Y vuelvo y les repito, el tema aquí en materia de feminicidio no es prisión, persecución, es prevención, es formación, es darle a ese hombre una mentalidad diferente, que vea las cosas de otra manera, porque hay demasiadas influencias malas, incluso las redes sociales son una mala influencia. Mira, yo estoy Porque casi tú ves, seguro. escúchame, Yeyan, tú ves una mujer que fue tuya o que tú todavía sientes por ella en las redes sociales, esa vaina te va a crear una situación si tú tienes unas inclinaciones hacia agredir o hacia matar, hacia lo que sea. Yo estoy casi seguro que ese señor que ustedes están viendo ahí que cometió ese hecho y que luego se suicidó, era casi seguro, que era un tipo de perfil bajo. Si van al barrio o a la organización donde vivía, posiblemente, van a encontrar que era un tipo decente, tranquilo y que no se metía con nadie.
porque eso, de acuerdo a las observaciones que nosotros llevamos de eso, ese es el tipo de gente que se suicida. Bien. Porque que el que es activo, escandaloso, que golpea constantemente, que ese realmente no se suicida. Bien. Ya veremos. Buenos días, Francis. Buenos días, Amado. Buenos días, Yerjan, Carolina, Buenos días. Fulvio, amables Buenos televidentes. días. Agradecido yo de Dios por la luz de este día y que nos ayude a desenvolver en él, que nos dé inteligencia para entender estas cosas. Bien. Hemos estado discutiendo aquí el tema de los feminicidios. ¿Prevención o persecución? ¿Qué tú opinas? Eso parte de una condición de relaciones distorsionadas desde el inicio. Hay hombres que reflejan un cierto empeño en conseguir la mujer. Y en esos primeros pasos, que se convierte en novio, dice un amigo mío, es que no vio que él era así. Ahí empieza el problema. Ahora, la Y hay vaina- otros que yo los califico de unos perfiles que son desproporcionales. Una muchacha muy bonita y un tipo tosco, de poca proyección. Y eso también genera una aprensión del hombre, que esa es la mujer. Y por encima de todo, sin tener la capacidad para proyectar lo que esa mujer debe ser, porque es que la atrofian. No la dejan tranquila si está trabajando. Todo para él le resulta peligroso. Es decir, cuidado, que es lo tuyo. La mujer debe darse cuenta con quién se relaciona. Cuando empieza a tosigarla, porque definitivamente hay una condición humana de posesión que se cree que el hecho hasta de aportar, mira, yo le compro esto. ¿Por qué? Porque tuve una conversación una vez que me dejó atónito. Profesional, buen trabajo, pero su condición, no, yo no permito que ella trabaje. Ay, eso Entonces- es una señal peligrosa. Entonces yo digo, vean acá, este muchacho tiene problemas. Claro. ¿Por qué? No, pues yo le doy todo lo que necesite y que cuide los muchachos. Ahí hay problemas. Bueno, Él la compró. gracias, Francis. Entonces, eso para eso mí es así. tiene que trabajarse de doble vía, al hombre y también la mujer, para que sepa. Hay muchas condiciones económicas Sí, que sí. lo llevan a aceptar Sí. propuestas de individuos que no están en el nivel de educación de la muchacha y terminan sintiéndose que ella lo está burlando. Sí. Y ese sentimiento de Bueno. burla, como también me dijo uno una vez, Es que complejo gracias a el tema. Dios no pasó a mayores, Sí. pero definitivamente hay que estudiar a estos. Es complejo el tema.